Todo está siempre en constante movimiento. Nada nunca está estático. Ni las personas, ni las emociones, ni las situaciones. Todo siempre está en constante movimiento. Esta es una de las leyes herméticas que se llama ley del ritmo. La ley del ritmo dicta que todo lo que sube debe de caer. Dicta que todo lo que cae debe de ascender. Dicta que todo se mueve de un lado para el otro, como una especie de péndulo. Nada nunca está estático. Todo ser humano, toda emoción, toda circunstancia es impermanente. La felicidad no es un estado permanente, como tampoco lo es la tristeza. ¿Ok? Todo lo que cae tiene que ascender. Todo lo que sube tiene que caer. El ser humano está en constante evolución o en devolución, pero al fin de cuentas está moviéndose, está en constante movimiento de sí, porque somos energía. Todo y todos nos estamos moviendo, ya sea pendulando hacia la negatividad o pendulando hacia la positividad. ¿Ok? Espero que me dé a entender. El pensar que la felicidad debería de ser un estado permanente de nosotros es una especie de positivismo tóxico. Es la falsa espiritualidad, porque no hay tal cosa como la felicidad permanente o siquiera la tristeza permanente. El no poder sentir frustración o dolor o aburrición es una manera de rechazarte, de no amarte, porque estás vibrando en vibraciones muy bajas, de acuerdo a la tabla del Dr. Hawkins. Esto sería la falsa espiritualidad, el no querer o siquiera involucrarse o permitirse sentir frustración o dolor o tristeza o cualquier otra emoción que siente, es una forma de rechazarte. Las personas que traen herida de rechazo son personas que están vibrando muy bajo. Esta vibración calibra de 20 a 100 Hz, porque son de las más bajas. Entonces, esta es el no permitirte sentir emociones negativas, es negar que eres un humano, es negar la humanidad de ti. La idea no es mantenerte en esos estados bajos de conciencia, pero al no permitirte frustrarte o sentir dolor, estás vibrando bajo, porque estás vibrando en el perfeccionismo, y el perfeccionismo viene de los estados de conciencia de la emoción, de vergüenza, de culpa, de que si no lo hago bien, ¿qué van a pensar las personas de mí? Si no lo hago bien, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hablar? Me van a reprimir, me van a rechazar. Entonces traen la herida de rechazo y la traen muy, muy latente. El universo no entiende palabras con doble intención. El universo entiende vibración, ¿ok? La vibración energética de nuestras emociones son el lenguaje del universo,
son el lenguaje de Dios o de la divinidad. Entonces, si tú constantemente estás corriendo tras el perfeccionismo de que tengo que tener la figura perfecta, o tengo que parecer perfecta, o perfecto, o tengo que tener la familia perfecta, o la pareja perfecta, o la casa perfecta, o tengo que tener el carro, o el carro en sí perfecto. O sea, personas que están constantemente corriendo tras el mundo de la ilusión, que vendría siendo el mundo de la materia, están vibrando en la vergüenza. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esa vibración, es como el universo te va a responder. Entonces, si tú estás vibrando bajo, de acuerdo a la tabla del Dr. Hawkins, si tú estás vibrando bajo, el universo va a decir, oh, a ella o a él le gusta eso. Perdón, mis sueños están horribles. Estaba haciendo un trabajo anteriormente, pero bueno, volviendo al tema, el universo lo que va a decir ahí es, oh, a ella le gusta más de esto, o a él le gusta esto. Mandémosles más de esto, ¿no? Mandémosles más de la frustración, del dolor, de no tener lo que desea, de estar constantemente corriendo tras algo, el no estar presente, sino en el futuro en ansiedad, ¿no? Que el futuro es ansiedad. Si piensas en el pasado, sería depresión. Entonces, el universo nos escucha mediante a nuestras emociones, porque nuestras emociones emiten vibración, pueden es real, pueden medirse, así como la vibración de nuestras palabras también pueden medirse, porque somos energía, somos electricidad, somos seres eléctricos, magnéticos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros partimos de la divinidad. Todos nuestros átomos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras palabras, todo es energía. Somos energía electromagnética, somos seres magnéticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos dos cargas energéticas de la cual fuimos creados y de la cual está creada toda la creación, el universo, el sol, la luna, los planetas, los animales, las plantas, nosotros, los seres humanos, tu vecino, el perrito. Todo está formado de energía, ¿ok? Principalmente de estas dos cargas energéticas, que es femenino y masculino. La carga femenina es magnética porque atrae, ¿ok? El lado masculino es electricidad. Ya había hablado un poco de esto en mi video de qué es Dios. Si no lo han visto, les invito a que lo vean, porque le van a agarrar un poco más. Es información que voy desmenuzando poco a poco porque es muy extensa. Pero bueno, entonces el lado femenino es magnetismo, atrae. El lado masculino es electricidad porque expulsa
impulsa a la individualidad, ¿no? Impulsa, le da un orden, dirige, le da un patrón, dirige la energía del lado femenino, ¿ok? Y el lado femenino, a su vez, es guiada por la electricidad, ¿ok? Porque en planos más altos de conciencia, el lado femenino simplemente es, ya había dicho en mi video anterior, es amor, es procreación, es expansión, ¿no? Entonces, simplemente es. Y el lado masculino es el que le da como el impulso, como que el orden, como que la dirige, le da ese orden, esa dirección, ¿no? Le da la forma, ¿ok? Entonces, por eso es malísimo maldecir de a ti o a alguien más, porque nosotros, como ya había explicado, todos nuestros átomos, todos nuestros fotones, todo nuestro cuerpo, hasta la más mínima hebra de nuestro pelo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras emociones, todo es energía. Somos energía electromagnética, ¿ok? Porque tenemos estas dos cargas energéticas, estamos formados de estas dos cargas energéticas, que es las dos cargas energéticas de lo que está conformado Dios o el universo o la divinidad o el todo, ¿ok? Entonces, maldecir es vibrar bajo, porque estás vibrando en negatividad, ¿no? Es atraer, porque como tienes la energía femenina dentro de ti, la energía femenina y masculina, quiero aclarar, estas dos cargas energéticas, aunque una diga femenino y masculino, no quiere decir que solamente el lado femenino sea para las mujeres y el lado masculino sea para los hombres. No, estas dos cargas energéticas existen dentro de nosotros, seas hombre o seas mujer, ¿ok? Estas dos energías, eres hombre, tienes lado femenino y masculino. Eres mujer, tienes lado femenino y masculino dentro de ti. Tus códigos, tu ADN, ¿ok? Está conformado de estas dos cargas energéticas, ¿ok? Entonces, la energía femenina atrae sintiendo, mediante a nuestras emociones. Entonces, atraemos, porque acuérdense que el lado femenino, para los que no han visto el primer video, el lado femenino representa las emociones, representa lo interno, el subconsciente, representa el espíritu, la fuerza interna, la intuición, la creación, ¿ok? Es este lado de acá. Entonces, es representado por la emoción. Entonces, el maldecir es como por ley del karma, es malo porque por un lado, por la ley del ritmo y por la ley de vibración, la ley de correspondencia, estás atrayendo cosas malas a ti, estás atrayendo a cosas, a personas y a situaciones que se manifiesten desde esa vibración en la que tú estás vibrando, porque el universo, Dios y la divinidad leen vibración, no leen palabras con doble sentido, ¿ok? No puedes pensar, quiero, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, quiero dinero, quiero ser rica,
pero ese es tu pensamiento. Pero cuando hablas, que es energía, estás emitiendo vibración. Al hablar, estás atrayendo, ¿ok? Al decir, al pensar eso, pero entonces lo que sale de tu boca es, Dios, regálame una limosna que la necesito. Ahí le estás mandando un mensaje de doble sentido al universo, porque le estás, mediante el pensamiento, le estás mandando que quieres ser rico. Pero lo que sale de tu boca es, dame una limosna. Entonces, ¿por qué pides limosnas? No, deberías de pedir abundancia. No, deberías de pedir en grande. ¿Quieres ser rico? Pide en grande. Habla en grande. No digas limosnas, porque literalmente le estás mandando doble sentido al universo. Por un lado le estás diciendo, quiero ser rico, pero después le estás diciendo, dame una limosna. Entonces, sí, puede que te dé dinero de formas inesperadas, puede que te llegue, pero siempre de a poquito, nunca en grandes cantidades. Y en caso de que sí llegue en grandes cantidades, así de fácil como llegó ese dinero, así de fácil se va. ¿Ok? Entonces, otra vez, el universo no entiende palabras, peticiones, y digo el universo, pero es el mismo término, es otra forma de describir a la supraconciencia, la mente maestra, es otra forma de describir a Dios, es otra forma de describir a la divinidad, ¿ok? Es el universo, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, de la mente maestra, de Dios, de la divinidad, de diferentes formas, porque hay personas que lo conocen de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, el universo escucha vibración, ¿ok? Escucha lo que sale de tu boca, la vibración que sale de tu boca, la vibración que emites mediante a tu boca, la vibración que emites mediante a tus pensamientos, la vibración que emites mediante a tus acciones, ¿ok? ¿Me explico? Por ejemplo, tú puedes pedir ser un ser triunfante, exitoso, saludable, ¿no? Una persona que le vaya bien en su trabajo, por ejemplo, que sea un hombre emprendedor, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tú le deseas que a otra persona le va a llamar, que esa persona que no te cae bien, deseas, otra vez, el pensamiento es vibración. Entonces, al pensarlo, lo estás atrayendo, ¿ok? Entonces, si tú, por un lado, le pides al universo, mediante a tu vibración energética de tus palabras, le dices, quiero triunfo, éxito, quiero que me asciendan a un nuevo puesto, a un mejor puesto, que me suban el sueldo, quiero ganar más, quiero ser exitoso mediante a mis estudios o carrera o trabajo. Pero por el otro lado, también dices cosas como, o piensas o sientes ira y deseas que le vaya mal a otra persona. Deseas que esa persona que no te gusta, sea hombre o mujer, le vaya mal, que no, si deseas que no prosperen, que no triunfen, que no tengan éxito, si deseas que esa persona pierda el trabajo, entonces, por ley del karma,
toda energía, toda vibración, ya sea positiva o ya sea negativa, por ley de causa y efecto, esta es otra ley universal. También se le conoce como la ley del karma. Por esta ley, todo lo que tú digas, hagas o acciones en contra de otra persona, también se le conoce como la ley de espejo. Todo eso que hagas, digas o acciones regresará a ti por ley del karma, por ley del espejo, por ley de causa y efecto. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, si por un lado tú le pides a la divinidad que quiere ser exitoso, triunfante y exitoso, pero por otro lado le deseas el mal a otra persona, lo intencionas incluso como con rituales, que más adelante hablaré de rituales de magia negra y todo eso, porque yo fui iniciada en esas cosas. No las hago, para nada, no las hago, pero sí fui iniciada. Sí me mostraron, sí me enseñaron cómo hacerlo. No fui iniciada en esas cosas y pude darme cuenta de estas leyes universales yo misma por mi cuenta, y luego ya cuando fui a indagar más, luego cuando tuve un despertar espiritual, entonces encontré la verdad mediante a estas leyes universales. Ya luego pude entender por qué ciertas cosas sucedían o le sucedían a personas, le sucedían a otras personas que sí hacían magia negra y bregaban con todo eso, ¿no? Como esas cosas del amarre y todo eso. Eso es malísimo, es malísimo. No lo hagan, pero luego más adelante voy a hablar en un video extenso sobre la magia negra. Pero volviendo a nuestro tema central, ahora que ¿cómo se debe de juzgar a las personas? Como el ser humano está en constante cambio, en constante evolución o devolución, está arriba, puede un día estar arriba y otro día puede estar abajo. La persona con la que tú hablaste ayer no es la misma con la que tal vez estés hablando ahora, porque el ser humano está en constante cambio de vibración y sucede tan rápido como me levanté muy bien, con mucha energía, tomé café, salía a correr, todo bien, y luego pues alguien te choca. O sea, sucede en un instante, pero eso es exagerando, ¿no? Pero puede ser en un instante te baja la vibración, recibes una llamada que tal vez de la escuela, ¿no? Que algo pasó con tu hijo en la escuela o algo así. Sucede en un instante. Entonces, nada nunca está estático, nada nunca, ni siquiera las emociones, ni las emociones, ni nosotros, los seres humanos, ni nuestros cuerpos, todo siempre está en constante evolución o devolución, ¿ok? Una persona puede estar ascendiendo, puede estar progresando o puede estar regresando, ¿no? Pero siempre está en constante cambio. Estas leyes son el mandato. Ok, quiero recalcar eso. Estas leyes son un mandato. Son el mandato de Dios. Es el mandato del universo. Es el mandato de la divinidad. Ok, de los ángeles, de los arcángeles. Es
un mandato. Las leyes universales son la verdadera ley de Dios y nos rigen a nosotros, los hombres y mujeres. Nos rigen a nosotros, ¿ok? Nadie, crean o no en estas leyes, están exentos de ellas. Entonces, aunque crean o no en ellas, es bueno saber de ellas, es bueno conocer de ellas para saber cómo movernos en el tablero de la vida, ¿ok? Porque ¿cómo puedes jugar un juego si no conoces las reglas del juego? ¿Ok? Es lo mismo aquí. Todo empieza contigo, con tu vibración, ¿ok? De acuerdo a donde estés vibrando, de acuerdo a la tabla del doctor Hawkins, es lo que vas a atraer. Si, por ejemplo, tú vibras en culpa o en esta energía del rechazo, lo que vas a atraer son a personas, a cosas y a situaciones que te hagan sentir culpable, ¿ok? O que te culpen de algo, ¿ok? Siempre van a surgir este tipo de personas o este tipo de situaciones en tu vida en donde te hagan sentir culpable de algo o en donde tú seas el o la que culpe a alguien, ¿no? Todo siempre se va a rodear en base a esa vibración. Diferente a si tú vibras en el raciocinio, por ejemplo, ya es más elevada la conciencia, la vibración en esa escala. La fuerza de voluntad, el coraje también es el coraje, pero no de ira, sino coraje de saber hacer lo que se debe de hacer cuando se tiene que hacer. El también saber soltar, aunque no nos sintamos aunque no queramos soltar, pero al mismo tiempo tener el discernimiento de entender, de saber cuando hay que soltar, cuando hay que dejar ir, no, cuando hay que dejar ir a una pareja, a una emoción, a un trabajo, una ciudad, no, cuando hay que simplemente, o familiares, cuando hay que darnos nuestro lugar, amor propio, cuando hay que poner límites para poder protegernos a nosotros, porque nosotros mismos somos los responsables de nosotros, de nuestra protección, de nuestra felicidad, no las personas de afuera. Tú eres tu felicidad, tú la creas, ¿ok? Nadie la crea por ti. Una pareja no la crea por ti. Un título no lo crea por ti, ¿ok? La sociedad no lo crea por ti. La felicidad viene desde tu interior. Se debe de aprender a cultivar la felicidad desde adentro, ¿ok? No desde afuera, que desde afuera sería las personas, serían las cosas materiales. Eso no, ¿ok? La felicidad viene desde adentro y luego se manifiesta hacia afuera, ¿ok? La felicidad no viene de afuera hacia adentro. Quiero dejar eso claro, ¿ok? Entonces, estas personas, por ejemplo, que tal vez, o sea, voy a dar un ejemplo, ¿no? Sí conozco a varias personas que han pasado por esto o que
actualmente están en esa situación. Pero son estas personas, pueden ser hombre o mujer, que constantemente se están quejando de una pareja, de algo que su pareja actual le hizo en el pasado. Estas personas que constantemente están vibrando en apatía, en enojo, en vergüenza, en ira, están vibrando bajo. Entonces, estas personas que aún estando en el presente con sus parejas, son de estas personas que continuamente siempre van donde el amigo o la amiga o el familiar a quejarse de su pareja, de que no, que mi pareja, en el caso de que haya sido, por ejemplo, una infidelidad, vamos a poner ese ejemplo, en el caso de que haya sido una infidelidad, cómo esa pareja me hizo sufrir, cómo no me valoró, cómo todavía aún lo resiento y lo odio por eso, pero aún así siguen con la misma pareja de la que se están quejando. ¿Ok? Eso es muy tóxico. ¿Ok? Eso es vibrar bajo. Cuando estás vibrando en emociones bajas, cuando estás en el pasado, cuando estás continuamente regresando al pasado de que, oh, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me dijo esto? ¿O por qué yo no le dije esto? ¿O por qué yo no hice esto? Esas personas que continuamente viven en el pasado están en depresión y están vibrando muy bajo. Al estar en emoción, en la emoción baja, de vibración baja, es como si le estuvieran diciendo al universo, mándame más de esto. Y eso es lo que va a hacer el universo o Dios o la divinidad, porque otra vez el universo no lee palabras o vibraciones de doble sentido. Si tú por un lado te quejas de lo que tu pareja te hizo, de que te fue infiel o te maltrató, pero aún sigues con esa persona que te irrespetó, que no te valoró, que no te amó o que no te ama, entonces tú le estás diciendo al universo, a mí me gusta esto, mándame más de esto, ¿ok? Porque tú tienes esta energía dentro de ti. Tus emociones son magnéticas. Tus palabras, al hablarlo, al decirlo, al pensarlo, al sentirlo, estás atrayendo a emociones, a cosas, a personas, a situaciones de baja vibración, ¿ok? Es como si le estuvieras diciendo, en el caso de que si fuera una infidelidad, si tú constantemente estás hablando, pensando, sintiendo eso, si tú constantemente le estás hablando al amigo o a la amiga, diciéndole, es que me hizo tal cosa, me hizo esto y me hizo sentir así y esa, algo que ya pasó en el pasado, entonces tú le estás diciendo al universo, quiero más de esto. Entonces el universo te va a seguir mandando a situaciones o cosas o personas o parejas o incluso familiares que te hagan sentir traicionado, porque esa es la vibración que tú le estás mandando a la divinidad. Esa es la energía, que eso es lo que estás atrayendo, porque otra vez
tienes esta carga dentro de ti, seas hombre o seas mujer, ¿ok? Y también tienes esta otra que es la encargada de materializarlo, ¿ok? Entonces, al pensarlo, al sentirlo, al hablarlo, lo estás manifestando. Entonces, cuando lo manifiestas, primero se manifiesta en la mente maestra, en Dios. Somos Dios en lo micro, en lo mínimo, experimentándose a sí mismo a través de su conciencia. Pero somos Dios, ¿ok? Tenemos este lado femenino de nosotros y tenemos este lado masculino dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, primero, tu vibración le manda esa señal al universo. El universo primero lo piensa, ¿ok? Lo piensa, lo manifiesta en sí. Luego se manifiesta, luego se crea. No sé si lo pueden ver. Ahí un poco, ¿sí? Bien. Entonces, primero se crea en la mente, ¿ok? Ese es el principio número 1 de las leyes universales, de las leyes herméticas. Todo es mente. Entonces, todo empieza en la mente, ¿ok? Todo empieza con una idea en nuestra mente, ¿ok? Así mismo empieza en Dios. Entonces, primero se crea en la mente de Dios. Luego se proyecta, en el mundo espiritual. Y luego de que se manifieste, se proyecte, luego de que Dios manifieste ese pensamiento en el mundo espiritual, luego se manifiesta y se crea aquí, en el mundo físico, en el mundo material. Este es el mundo físico. A esto se le conoce como el mundo material. Se le conoce como la tercera dimensión. Estamos en la 3D porque estamos densos. O sea, todo lo que sea de materia, todo lo que puedes ver, tocar, es materia, ¿no? Entonces, esto es considerado la tercera dimensión. Esto es lo más denso que podemos caer en conciencia, ¿ok? Y la razón por la que estamos aquí es para ascender, porque la tierra es considerada una escuela para ángeles. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para ascender, ¿ok? Para llevarnos virtudes, ¿ok? Para expandir nuestra conciencia, pero es con el fin de ascender. Las armas que vienen aquí, todas, absolutamente todas, venimos con un propósito, ¿ok? Sea cual sea ese propósito, pero venimos con un propósito. No estamos simplemente para vivir y morir, no. O sea, el mundo físico es una proyección del mundo espiritual. Cuando dejes el cuerpo, tu espíritu, tu conciencia va a subir al mundo espiritual. Claro, dependiendo de cómo te hayas polarizado aquí en el mundo físico, en el mundo de la materia, que también es la tercera dimensión, dependiendo de cómo te hayas polarizado, si negativamente o positivamente. Entonces, comencemos por poner atención y ser un poco más conscientes de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que sentimos, ¿ok? No podemos hablar inconscientemente, porque al hablar inconscientemente
es una forma de maldecirnos a nosotros mismos. Es una forma de hechizarnos a nosotros mismos, porque nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen vibración y son electromagnéticas. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy. Espero me haya dado a entender. Si no, por favor me lo dejan saber en los comentarios. Y más adelante haré un video mucho más extenso explicándolo más detenidamente. Bueno, hasta la próxima. Los quiero, les mando mucho amor, mucha luz, mucha paz. Que estén muy bien. Bye.